Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba en las últimas horas. Nueva actividad este próximo 24 de febrero de Baki del Barrio. Varios fallecidos en una estampida en el Ecuador. Con osito de peluche capturaron a delincuentes en el Perú. Un mariachi se cae a la piscina en plena presentación. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas, entre ellos un accidente entre un vehículo y un camión en el área de Chava. Ayer en horas de la noche entró información de un accidente bastante fuerte que se había registrado con mucho daño material justo en la T donde está Chava, en la parte norte de Dudet Center, entre un camión que estaba transportando Bobcat y un vehículo familiar, un Kia Rio. La policía tuvo que cerrar la vía para poder realizar una investigación y ver quién tuvo allí la culpa frente a esta desgracia. La ambulancia llegó al sitio para atender con las personas que se encontraban levemente heridas por culpa de este accidente bastante fuerte. Se pudo notar que la parte frontal del vehículo familiar quedó totalmente destruido. Cabe resaltar que la policía, a pesar de que llegó inmediatamente, estaba a manos llenas por la cantidad de accidentes que ocurren en Aruba. Se pudo ver también que este ocurrió en la parte de Chava, al momento en que se dan cuenta que este camión al parecer estaría doblando en la esquina. Sin embargo, la investigación podría conducir a ver quién tuvo la culpa y realmente lo que sucedió. Entre tanto, ayer miércoles también los habitantes de Matadera, según lo que indicaron, concluyeron que en la casa allí estaba saliendo humo, pero cuando llegaron a ver era la parte monte que se estaba incendiando. Esto estaba amenazando también con propagarse y llegar hasta los hogares. Inmediatamente pidieron la presencia de los bomberos, quienes llegaron, entraron en acción de una forma rápida para poder combatir las llamas que estaban amenazando con propagarse. La policía también estuvo presente para poder tranquilizar a los habitantes que se encontraban en este sector. Cambiando de tema, como sabemos, el año pasado se anunció el proyecto de Baki del Barrio bajo la campaña de Limpi Limpi, el cual fue muy bien recibido por parte de la ciudadanía. Queremos hacerles la invitación porque este próximo 24 de febrero, una vez más, todas las personas podrán tener la posibilidad de traer los desperdicios previamente separados allí en el centro de barrio Playa Pavao, en donde desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana podrán recolectar los desperdicios. Como sabemos, el año 2023, exactamente en septiembre, lanzaron el proyecto conocido como Baki del Barrio, que son esos contenedores grandes de basura para poder dejar los desperdicios previamente separados bajo la campaña Limpi Limpi del ministro Ursel Arens. Para este año 2024 y después de la gran reacción que se tuvo el año anterior, vuelven con estas grandes ediciones. En esta oportunidad, la próxima edición será este 24 de febrero de 7 a 11 de la mañana en el centro de barrio Playa Pavao. Allí se quiere invitar a toda la comunidad para que venga y haga uso de esta gran oportunidad en donde podrán dejar los desperdicios previamente separados. Entre ellos, por ejemplo, el green waste, donde son hierbas, matas, palos y demás, metal, donde podrán dejar aires acondicionados, máquinas, por ejemplo, también estufas, bicicletas, herramientas y demás. E-waste, todo el tipo de material como impresoras, monitores, laptop, computadores, cámaras, speakers y demás. Los materiales de construcción también que ya no se utilizan, que son desperdiciados, como el cemento, el bloque, la arena, pavers, concreto y demás. Y por último, lo que se conoce como bulk mix, en donde podrán dejar muebles, colchones, por ejemplo, ropa, zapatos, tubo de PVC y demás que no se utilizan. Así que los esperamos este próximo 24 de febrero en una nueva edición de Baki del Barrio. Cambiando de tema, como sabemos, este fin de semana tuvimos las dos grandes paradas tanto en San Nicolás como también en Oranjestad. Allí Luna Foundation, conjuntamente con sus voluntarios, estuvieron recolectando envases vacíos de las botellas de Balashi, Chill, Magic Mango y Magic Orange para poder recoger fondos y de esta manera seguir ayudando a los animalitos de la calle.
Como sabemos, acabamos de vivir una de las experiencias que más esperamos, que es el Carnaval de Aruba, tanto en Oranjestad como también en San Nicolás. Cerrando las paradas pudimos ver a diferentes voluntarios de Luna Foundation, allí con diferentes cajas, tanto de Chill, Balashi, Magic Mango y Magic Orange, que estaban arriba de un camión. Allí los voluntarios de Luna Foundation estuvieron recolectando estos envases vacíos para una buena causa. De esta forma, Luna Foundation puede llegar a más fondos y de esta manera ayudar a nuestros perritos de la calle. Sabemos que la problemática de los animales en las calles no es de ahora y Luna Foundation está ayudando grandemente para poder controlar este tipo de problemas. Desde la fundación se pudo entender que no es la primera vez que hacen una recolección como esta, sino que lo buscan hacer durante todo el año, pues allí los voluntarios y Luna Foundation estuvieron buscando estos envases vacíos de la cerveza nacional Balashi, Chill, Magic Mango y Magic Orange para así poderlas llevar una vez más a los carry out y recibir fondos necesarios para poder continuar con su trabajo. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas en Ecuador. Allí, después de la presentación de un evento gratuito, 3 personas perdieron la vida por una estampida. La estampida se originó en el estadio del Cantón Colta al terminar un show artístico gratuito que se realizó por carnaval al que habían asistido cerca de 10.000 personas. En medio de la multitud, 2 mujeres de 65 y 22 años de edad y un niño de 10 años fallecieron. Las 3 víctimas eran oriundas de Guamote, Riobamba y Colta. Según el gobernador de Chimborazo, Rodrigo Cáceres, el evento era organizado por el municipio de Colta sin cumplir medidas de seguridad. Inició a las 3 de la tarde de lunes. Una hora antes, un comisario intentó clausurarlo debido a incidentes en la entrada del estadio. Pese a la situación, el evento se realizó y 5 horas después ocurrió la tragedia. El alcalde de Colta, Julio Guaminga, dijo que realizan un informe para determinar responsabilidades. Sin embargo, al consultarle sobre la capacidad de aforo del estadio, no pudo responder. No he cuantificado. La Fiscalía inició una investigación a los funcionarios encargados de la organización de este evento. Y nos vamos a Bogotá, la capital de Colombia, en donde se siguen registrando diferentes robos, pues allí también toda la parte de Secretaría en estos momentos se encuentra también dando declaraciones sobre los cambios que va a poder tener la movilidad bogotana frente a la ola de denuncias de atracos que se han registrado. Los más recientes atracos en restaurantes del norte de la capital son muestra de la ola de inseguridad que sigue impactando a Bogotá. Ante este panorama, hoy se desarrolló en el Consejo de Bogotá el primer debate de control político al secretario de Seguridad, donde algunos cabildantes revelaron cifras preocupantes de los principales delitos que aquejan a los ciudadanos. En el 2023 se presentaron cerca de 147.000 hurtos, el 40.5% de todos los hurtos del país. Desde 2017 hay una transformación de los homicidios, ya no por riñas y conflictos, sino por sicariato. En el 2021 el 80% de los homicidios, según Futuros Urbanos, son por sicariato, lo que muestra la presencia de bandas criminales. Lo segundo es que en materia de hurtos hay un incremento en el 2023 de 193%. Pero más allá de las cifras, los concejales piden acciones urgentes. El balance que nos deja la administración anterior al 31 de diciembre del 2023 son 400 personas que diariamente se hurtan en Bogotá. Esas son cifras escandalosas, gravísimas. Ya lleva 45 días y es momento y es hora que empiecen a dar resultados. No solamente el lema de Bogotá camina segura, es que den resultados seguros para que la ciudadanía se sienta tranquila. El secretario César Restrepo advirtió que las preocupaciones y expectativas de los cabildantes serán integradas en el plan estratégico de seguridad. Han hecho un llamado a que la administración trabaje con el sector privado, con la ciudadanía en general, a impulsar los frentes de seguridad, a hacer que la tecnología pública y privada se integren. Y mientras en el Consejo se adelantaba el debate por la seguridad de la capital, la policía de Bogotá separó del cargo a un patrullero que estaría involucrado con la pérdida de un celular reportado como robado, cuya víctima rastreó hasta las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y vean estas imágenes, lo que parecía ser un momento agradable y también para la celebración de ayer de Día de San Valentín en el Perú, terminó en un operativo para poder capturar a una banda delincuencial que se dedicaba al microtráfico. Allí todo esto quedó grabado. Lo que ve en imágenes podría parecer una romántica muestra de afecto en este San Valentín.
Un oso de peluche con globo en mano y una caja con un mensaje de amor. Hasta ahí, todo luce como un tierno gesto de una pareja enamorada. Sin embargo, el romántico momento era parte de un operativo para atrapar a una banda dedicada a la microcomercialización de droga. Disfrazado como osito cariñosito, personal Terna logró capturar a 2 integrantes de la banda criminal Las Tramposas, que operaban en esta vivienda del distrito de San Martín de Porres. Se ha capturado a 2 féminas que se dedicaban a la venta de droga. Se ha capturado a la romántica y la tóxica, ¿no? Integrante de la banda criminal Las Tramposas de la droga, se ha podido comisar más de 1.500 kg de PVC. Se ha llevado a cabo esta estrategia policial, ¿por qué? Porque en dicha zona es inaccesible y hemos aprovechado este día especial para que, usando al osito cariñoso Terna, para que la romántica salga pensando que se le iba a dar un regalo, todavía que vivía sus rosas, y ella ha venido, pero en vez de traerle un regalo, hemos puesto los grilletes. Confiada, esta mujer baja las escaleras de la propiedad para recibir el supuesto regalo. Es allí cuando el policía, disfrazado de oso de peluche, se descubre para proceder a reducirla y capturarla. Otros agentes de la Policía Nacional suben al segundo piso de esta propiedad. Dentro, los oficiales hallaron gran cantidad de envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos debajo de este colchón. Detrás de un poste al lado de la vivienda también se halló droga escondida. El Escuadrón Verde Terna de la Policía Nacional venía realizando un paciente seguimiento de esta banda delincuencial y gracias a esta estrategia pudo dar con su captura. Las detenidas ya se encuentran en manos de las autoridades. Y ahora nos vamos a las calles en Paraguay, en donde un solitario ladrón entró a una comercializadora a robar. Cámaras de seguridad del sector grabaron el modus operandi de este ladrón. Cámaras de seguridad captaron a un solitario delincuente quien aprovechó la madrugada para cometer un hecho de hurto en un local de ventas de bebidas de nombre Bertoni Express, ubicada sobre la calle Defensores del Chaco, pleno microcentro de la ciudad de Capitán Miranda. El propietario del local, Miguel Bruno Cuquejo, llegó a tempranas horas con el propósito de dar apertura a su negocio y se encontró con una terrible sorpresa. La ventana de vidrio violentada y una vez dentro se percató del faltante de mercaderías como cigarrillos, bebidas y la suma de 500.000 guaraníes. Él mismo alegó a los agentes policiales que cuenta con cámaras de seguridad. Al verificarlo, pudo constatar que una sola persona fue el autor del hecho. Boyacá, en Colombia, sigue siendo foco de los incendios forestales que han venido afectando el país. Allí sus pobladores también pidieron ayuda por los incendios que se estuvieron registrando. El humo y el sonido del fuego alertaron a la comunidad de la vereda Quebrada Honda en el municipio de Sora, Boyacá. La emergencia, que comenzó ayer en horas de la tarde, sigue activa en medio de preocupantes imágenes de llamas devorando vegetación a su paso y con gran fuerza en diferentes puntos de un terreno de muy difícil acceso. Se nos están presentando varias reactivaciones en diferentes puntos de la emergencia. Tenemos alrededor de casi de 160 hombres trabajando por tierra. Desde temprano, un helicóptero de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llegó para ayudar en la tarea de control de las llamas. Ya van más de 20 descargas del apoyo aéreo y estamos trabajando no solamente las entidades, también con el señor alcalde, sino la misma comunidad se ha integrado a esta causa. Según las autoridades, la emergencia está controlada en un 40 a 50% aproximadamente. Se quemó sí uno que otra hectárea de vegetación de eucalipto, pero más que todo vegetación como saus, helecho y pastos, que era lo que se encontraba en el sitio. Nos dicen que al parecer fue una persona que por prender o quemar basura nos ocasiona este daño tremendo acá. En la zona trabajan bomberos voluntarios de Samacá, Tunja y Villa de Leyva, además personal de la Policía y Ejército Nacional. La comunidad también ha sido fundamental para frenarle el paso al fuego. Nos vamos a Chicago, en los Estados Unidos, en donde las personas conocidas como inmigrantes continúan buscando la oferta laboral y lo han encontrado en las ventas de ambulantes. Allí, y más aún el día de ayer en San Valentín, estuvieron recorriendo las calles buscando diferentes clientes. Todos ellos están buscando también lo que se conoce como el asilo. Este año, durante la celebración del Día de San Valentín, en las calles de Chicago se ven más vendedores de ositos de peluche, globos y rosas.
Y esto porque ahora muchos venezolanos se han integrado a la economía informal de los vendedores ambulantes. Hemos venido buscando la manera de echar para adelante y bueno, ya que no contamos con el permiso de trabajo como es debido legalmente, buscamos la manera de sobrevivir honradamente. Los nuevos vendedores ambulantes dicen que hay más ganancias en la venta de flores y artículos de celebración como el Día del Amor y la Amistad. Líderes de vendedores ambulantes tienen la esperanza de que algún día todos los comerciantes informales puedan incorporarse a sus organizaciones para cabildear por permisos o licencias para vender. Este líder comunitario dice que recientemente el número de comerciantes en las calles de Chicago se incrementó de 1,500 a 3,000. Y aquí los vendedores ambulantes tienen años, pero no se ha podido establecer la regulación. Una regulación, permisos o licencias para los vendedores ambulantes. Pero además de vender ositos, flores y globos, inmigrantes en busca de asilo diversifican sus productos. Esta venezolana vende dulces y refrescos en las afueras de un albergue para inmigrantes. Sé que los venezolanos somos luchadores, trabajadores y de hecho, bueno, aquí está la prueba. No tengo por ahora un permiso de trabajo, pero tomé la iniciativa de trabajar por mi cuenta. Vendedores de origen mexicano no se quejan de la nueva competencia. Pues está bien porque están haciendo la lucha. Como dicen, el sol sale para todos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué es el síndrome del corazón roto? Encontraron una billetera llena de dinero y se la devolvieron a su dueño. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Porsche Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Porsche Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiggy Data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, full hybrid, mais data, full postpaid, mais data, full prepaid. Mais hobby, Porsche Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para votar Haya por momento ganador. ¿Usted está trabajando y está inscrito a SBB? Esta app, Mi SBB Trabajador, es para usted. Descárguela bien sea en su App Store o en su Play Store. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ayer celebramos el Día de San Valentín y para muchos de pronto que tienen el corazón roto no lo pudieron celebrar, pero hoy les vamos a hablar de una afección cardíaca que es conocida efectivamente como el corazón roto. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las causas y los síntomas? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca que a menudo se debe a situaciones estresantes y emociones extremas. Por ello también se le conoce como miocardiopatía por estrés. El ataque cardíaco tiene unos componentes físicos que usualmente permanecen. Cuando hablamos de este síndrome de corazón roto, los síndromes tienden a ser temporeros y son causados por un estrés agudo, por algo que nos pasó en un momento particular y estamos somatizando. Nuestro cuerpo está reaccionando a una condición emocional. Este síndrome afecta a una parte del corazón, interrumpiendo temporalmente la forma en que el corazón bombea la sangre, mientras el resto continúa funcionando. Así que entre sus síntomas puede haber dolor repentino del pecho, dificultad para respirar, debilidad, sudoración, arritmia. Las causas son variadas. Duele porque amamos. Y cuando amamos, y hablo de amor, no hablo solamente de la pareja, hablo de cuando se te muere alguien, de cuando pierdes un trabajo que tú te gusta y que hay gente que se enamora del trabajo, le gusta el trabajo que hacen y de repente lo pierden o se retiran y no saben qué hacer. Los divorcios, obviamente, o cuando me enamoro y no soy correspondido, o tengo un rompimiento de pareja como un día como hoy, que estamos hablando en San Valentín, en donde la gente espera estar con alguien y al no estar con alguien como tal, puede sentir que no debe estar bien. Entonces vienen unas palpitaciones, viene ese corazón que se siente que se detiene, viene ese ahogo de yo no puedo respirar bien. Y de momento la persona piensa que se está muriendo, que tiene algo en el corazón. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a estos hermanos que efectivamente le alegraron el día a un transeúnte. ¿Cómo les parece que ellos encontraron una billetera llena de dinero y se dieron a la tarea para buscar al dueño y devolvérsela? Como dicen, todavía hay buenas personas. Cristian y Natalia vivieron un encuentro inesperado cuando disfrutaban de unos días en la costa. Mientras paseaban por las playas, se encontraron una cartera repleta de dinero que estuvieron dispuestos a devolver desde el primer instante. El video del momento en que descubrieron allí esta cartera en la esquina capturó la atención de millones de usuarios. Recién salimos de un café acá con mi hermana y encontramos esto allí en una billetera. Compartió Cristian en el video mostrando el asombroso descubrimiento que los dejó perplejos. Sin dudarlo, Cristian y Natalia decidieron buscar al dueño de esta canguro para devolverle las pertenencias. Tras revisar allí el DNI, que es el ID de esta persona que fue encontrada en la billetera, emprendieron una búsqueda en vehículo hasta que avistaron a un hombre visiblemente preocupado y desesperado, buscando algo por toda la cuadra. Los hermanos se acercaron al hombre y le entregaron allí su cartera con todo el contenido intacto. La reacción del dueño, que no podía creer la honestidad, fue de asombro y gratitud. Hay buena gente todavía, escribió Cristian. El hombre, que pasó un gran susto, finalmente recuperó todo su dinero. Y vean estas bonitas imágenes de un joven argentino que reside ya hace algunos años en España y quiso darle una sorpresa a su papá. Allí, junto a su familia, organizaron un momento perfecto para sorprender al señor. En la era de la globalización y los avances tecnológicos, cada vez más jóvenes que viven lejos de su país comparten emotivos reencuentros con sus familiares a través de las redes. Motivados por la aspiración de crecimiento personal y profesional, muchos de ellos deciden emigrar dejando su tierra natal. Germán es un joven argentino que vive en Mallorca, España, y protagonizó un emotivo reencuentro sorpresa con su familia. El joven es de Corrientes capital y también ideó una astuta manera de sorprender a su papá de la forma menos esperada. El momento seguro va a quedar grabado en la memoria del papá y se desarrolló mientras que él, Germán, se encontraba en plena avenida cambiándole la rueda al vehículo que estaba pinchada. Mientras hacía las maniobras, el joven, que estaba caminando por la calle, se acercó a su padre con la actuación impecable y le dice: «Señor, ¿necesita que lo ayude?». Ante la sorprendente intervención de su hijo, el padre, que se hallaba concentrado en la tarea mecánica, levantó la vista para encontrarse cara a cara con Germán, a quien no había visto hace más de un año. La emoción invadió el momento cuando se dio cuenta de que su hijo estaba allí. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas. Una vez más llega Loto, la lotería de Aruba, buscando un nuevo ganador, pues mañana, viernes 16 de febrero,
El jackpot del Mini Mega está en 500.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 200.000 florines extra con el Mega Plus, pues tenemos un total del Mini Mega y su Mega Plus con una suma de 700.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y continuamos con más de esas historias. Ustedes saben que vivimos en Aruba, un paraíso en la tierra donde tenemos la posibilidad de ver el mar todos los días. Sin embargo, muchas personas no tienen este orgullo. Una mujer de 72 años conoció el mar por primera vez y su reacción enternece las redes. Vale la pena llorar. Gisela Grassi y Franco Pisano son una pareja que viven en Mercedes, la provincia de Buenos Aires. Los dos decidieron darle vida a una aventura que marcaría para siempre sus vidas, llevar a Isabela a conocer el mar. Gisela tiene 5 hermanos más y su mamá los abandonó cuando ella tenía 4. Al tiempo, su papá conoció a Isabel, con quien inició una relación y formaron una gran familia. Se hizo cargo de nosotros con mi papá, por eso la queremos y la adoramos como si fuera nuestra mamá. Una vez estaba hablando con mi papá y le pregunté si conocía el mar y me dijo que no, y yo le prometí que algún día la iba a llevar. Sin embargo, al poco tiempo su padre falleció y ella no pudo cumplirle la promesa. Sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad a Grassi, que le cumplió el sueño a su mamá de corazón, Isabel, de 72 años, de conocer el mar por primera vez. Lo que llamó la atención en las redes fue la felicidad de Isabel al descubrir la inmensidad del océano, que se volvió viral en TikTok. Vean a esta profesora que lleva sus clases de ciencia a un nivel más grande, pues allí utiliza explosivos, diferentes materiales, en donde les enseña a sus estudiantes cómo manipularlos. Estas son las imágenes del día. Una mujer ha logrado romper el molde del científico estereotipado y llevar a la ciencia de forma didáctica y entretenida a estudiantes que en otras circunstancias huirían intimidados por el conocimiento. Una mezcla explosiva de genialidad en un solo envase. Dicen que los genios transitan entre la inspiración y la locura, y Kate Biberdorf hace parte de este grupo selecto. Es química, científica apasionada y profesora de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. La doctora Kate ha sabido llevar la ciencia a un nivel más explosivo. Con su estilo teatral, ha logrado romper el molde del científico acartonado para darle paso a experimentos que emocionan y enseñan. Es autora de libros convertidos en bestsellers, creadora además de personajes animados relacionados con la ciencia, e invita allí también a que hagan partícipes de los programas que tiene también en ocasiones de televisión, en donde sus experimentos a veces se salen de control. Sin duda una celebridad explosiva, pero también científica, creativa, crítica y talentosísima. Con miles de seguidores en las redes sociales, la doctora Kate dice vivir de la ciencia, eso sí, con otro amor en su corazón, el de su familia conformada por su esposo, sus 2 perritos y un gatico gruñón. Y todo porque hoy es jueves. Los dejo con este mariachi, señores, que en plena presentación se cayó a la piscina, pues él no midió cuando estaba caminando y por un descuido cayó a la pileta. Un video compartido en TikTok de una serenata se hizo viral por lo que le ocurrió a unos mariachis que tocaban para la festejada. Uno de ellos se cayó a la piscina. En plena luz del día, el grupo musical llegó a lo que parecía ser de descanso. Cantaban las mañanitas mientras avanzaba hacia la persona a la que iba dirigido el regalo. Los músicos pasaban cerca de una piscina que al parecer no vio el mariachi, que tocaba el violín y que se fue al agua. Sus compañeros y la agasajada no pudieron contener la risa, aunque el vocalista de la agrupación intentaba continuar cantando como si nada hubiera ocurrido. Un hombre que al parecer era quien ofrecía la serenata porque llevaba un ramo de flores, fue quien ayudó al mariachi al salir de la piscina. Tanto él como el músico, que quedó tendido en el piso, se reían de la situación que muchos calificaron como mi primera chamba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.